Pero aún así, quiero agradecer al Señor por la presencia de ustedes, porque es un esfuerzo, de verdad, es un esfuerzo para muchos que están aquí, pero Dios se merece esto. Amén. Al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es misericordia. Amén. Y esto es parte de servir al Señor. Y es apenas una parte muy pequeñita de servir al Señor. Y precisamente quiero hablarles esta mañana de un tema que el Señor puso en mi mente en estos días. Se llama servir a Dios es una bendición, pero también un sacrificio. Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que para obtener algo debemos hacer un sacrificio. Todo aquel que quiere una casa nueva tiene que saber que tiene que bajar, que tiene que abstenerse de algunas cosas. Pero luego, cuando la casa está, es una bendición. Pero aún es una bendición y esa casa viene a hacer un sacrificio porque genera más gasto. Y así sucesivamente. Solo que con nuestro Dios es diferente. De verdad es una bendición. Y el beneficio lo vamos a tener eternamente, así como dice su palabra. Después de conocer al Señor Jesucristo, uno de los deseos que debe estar en nosotros es servir a Dios. Debe estar. ¿Por qué digo la frase debe estar? Porque es que quienes llegan a la iglesia, quienes conocen a Jesucristo y simplemente quieren quedarse escuchando, recordando su mente con conocimiento y aún ni siquiera quieren participar. Porque saben que cuando toman un paso de obediencia en el bautismo, saben que hay un compromiso. Entonces, mayormente pasa eso. Algunas personas ni siquiera quieren bautizarse porque no quieren compromiso con Dios. Y eso lo podemos ver en la lectura que tuvimos hace poco en 2 Corintios capítulo 4. Y precisamente quiero comenzar diciéndole lo que dice el versículo 7, que es muy necesario. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, usted llega a Jesucristo y no debe ser resaltada su persona ni la mía, sino la persona de Jesucristo en nosotros. Y hay tres frases que quiero considerar en este texto y que nos va a servir como base para lo que vamos a decir más adelante. La primera es este tesoro. Dice, pero tenemos que este tesoro. Ese tesoro se refiere al ministerio y se refiere al evangelio. Es algo maravilloso, es algo que no todo el mundo tiene. No todo el mundo entiende, no todo el mundo comprende, pero es necesario que nosotros entendamos que es valioso, que es precioso. Y eso quiere decir entonces que cuando ese ministerio de Jesucristo es recibido por nosotros, aceptado, el Evangelio es parte de nuestra vida, viene a ser entonces un privilegio. Porque recuerden que hay personas que no tienen a Jesucristo, que no tienen a Dios, que no tienen ni siquiera remotamente lo que es la Biblia. Mucha gente en el mundo, muchísima gente, no conoce a Dios, no conoce a Dios, no conoce a Jesucristo. Hay un lugar en el mundo donde los grupos de misioneros lo mencionan, la ventana 1040. Paralelo 10, cruce con paralelo 40. En esa zona, el 90% de todos o casi toda esa región son musulmanes. O sea que muy poco entre el Evangelio de Jesucristo. No quieren nada, ni siquiera con iglesia católica. Imagínense todas esas naciones que están ahí. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Jesucristo a través de su palabra. Ellos y mucha gente que ha ido como misioneros a esos lugares
¿Por qué? Porque en su corazón Dios ha puesto el deseo de llevar el mensaje entre ellos, pero aún así, sus presidentes, sus reyes, sus gobiernos no quieren nada con el evangelio. Entonces nosotros debemos sentirnos privilegiados de conocer la palabra de Dios, de entender a Jesucristo, de reunirnos. A veces decimos, tenemos problemas en la iglesia para reunirnos. Algunos dicen, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos sillas, no tenemos esto, pero aquellos que tienen menos que nosotros. Aún así, nosotros debemos sentirnos privilegiados de conocer este mensaje. ¿Se han puesto a pensar eso alguna vez? Que a veces no queremos estar en la iglesia y aquellos añoran conocer algo de Dios. Sí. La segunda frase es, como dice allí, tenemos este tesoro en vasos de barro o vasijas de barro. En nuestra mente se nos viene inmediatamente a alguien que está formando una vasija. Y a eso precisamente se refiere el apóstol Pablo cuando dice que ese ministerio o ese evangelio está metido en estas vasijas de barro. El apóstol Pablo hace referencia a las personas que llevan sobre sí el ministerio, a esas personas que llevan el evangelio. ¿Quién tiene a Jesucristo como Salvador esta mañana? Amén. Entonces usted es una vasija que Dios ha usado para tener el ministerio, para tener el evangelio en sí. Amén. Y es también un privilegio que no debe olvidar. Una vasija de barro no es fuerte o importante en sí misma. En realidad no lo es. Además de que toma un proceso. No sé quién ha visto cómo se hace una vasija o quién sabe hacerlo. Es un proceso, no es cualquier barro, cualquier arena, no. Tiene que escogerse lo mejor, la humedad, lo que es necesario, ni muy húmedo ni muy seco. Además, el que lo está haciendo debe ser tan diestro, porque cualquiera que se pone a moldear, mire, es un desastre. Yo no lo haría. Mis manos son torpes para una cosa. Pero hay quien hace un trabajo tan hermoso. ¿Y sabe qué? La gran mayoría de esos que son muy diestros trabajando con barro, solo el 20% de lo que hacen lo sacan a reducir. Porque el 80% lo destruye siempre para hacer algo mejor. Entonces debemos entender que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que aún nosotros siendo algo prácticamente como desechable, tenemos algo tan maravilloso que nosotros debemos entender que lo que Dios nos ha dado es algo que no todo el mundo puede recibir. Y debemos verlo como un gran privilegio. Y esa vasija, cuando es terminada, ante los ojos de su creador, viene a ser entonces algo importante. ¿Y sabe cómo se fortalece ese barro? Fuego, con calor. Allí es donde viene a recibir esa fortaleza. Por supuesto, nosotros debemos entender que el calor viene a un orden. Pues la vida del creyente siempre será un orden para ser fortalecido, para que no sea moldeable por otra persona, sino solo por su creador. Y el creador lo hace, lo mira, lo pule, le da la forma que él desea y lo lleva al mundo para que mantenga esa forma que su creador quiere. Amén. El mundo es eso. El mundo en el cual nosotros vivimos es ese horno que cada día está calentando, pero que a su vez está fortaleciendo nuestra vida. No por lo que el mundo quiere que nosotros seamos, sino porque quien hizo esa vasija, que somos usted y yo, quiere que seamos fortalecidos siempre. Así como estamos viendo en el cuadro el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí es donde el creyente viene a ser fuerte e importante como un jarrón
de su creador. Amén. Y es necesario que nosotros veamos eso siempre. La tercera frase, versículo 7 que estamos leyendo, dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea la excelencia del poder. Ahí está diciendo algo claro, que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Que es lo que muchos quieren hacerse mostrar. Cuando ellos dicen, soy cristiano, soy evangélico, soy pastor, soy esto, soy aquello, pero no muestran a Dios porque sino que a través de lo que ellos dicen ser, quieren obtener beneficios. Así es. Cuando en realidad nosotros debemos mostrar a Jesucristo a través de las cosas que hacemos. Porque mira, el apóstol Pablo destaca cuán sobrenatural son los dones de Dios. Es decir, Él deposita en sus hijos todo lo necesario conforme a su voluntad y gracia. No es lo que usted llega a pensar. Porque más bien, nosotros debemos entender que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Bien. Dios moldeó una forma de vida que le agradó a sus ojos para que seamos de utilidad para su gloria, para su honra y para quien no le conoce. Y eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo mostrar aquí. Somos algo insignificante, pero que en las manos de Dios viene a ser algo sumamente importante para su honra y para su gloria. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante situaciones adversas? Recuerden que ese error está sometido a un gran intenso para ser fortalecido. Nuestra vida cada día está sometida a diferentes pruebas, a diferentes luchas, el cual nos debe fortalecer cada día. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las diversas pruebas, ante todas esas tribulaciones que estamos pasando en este día? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El mundo tiene muchas maneras de decirlo. En Venezuela hay un dicho que dice, para atrás ni para ganar impulso. Eso quiere decir que aún en dificultades no debe retroceder nada. Yo no sé cómo lo dicen en el país de ustedes, pero nosotros tenemos que entender que no podemos retroceder. Y si Dios ha puesto algo en nosotros a través de su poder y de su gracia, debemos utilizarlo porque son herramientas necesarias para poder vencer. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Lo primero que debemos ver es que debemos mostrar siempre una actitud victoriosa en Cristo. Amén. Vean lo que dice el versículos 8 y 9. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo. Por todas las cosas que a él le han ocurrido, por todas las cosas que le han ocurrido a ese grupo de personas que siempre anduvieron con él predicando el evangelio. Vean cómo comparan y lo que nos quiere decir a nosotros. Él dice, ustedes están en problemas. Escuchen entonces lo que nosotros vivimos, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, y aún, dice, derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. ¿Quién ha pasado todo este proceso? Levanten la mano. Esta mañana se decía el apóstol Pablo como un gran hombre de Dios. Y en realidad yo soy uno de los que creen que después de Jesucristo este hombre es a quien nosotros tenemos que imitar. No por lo que él haya hecho, sino por la forma en cómo él muestra a Dios a través de lo que él hace. Amén. Porque muchos de aquí, muchos en este estado, muchos en este país, muchos en el mundo, son gente que tiene mucho valor para hacer cosas. Muchos tienen valentía, muchos tienen sabiduría, pero no todos lo hacen para la gloria de Dios. Yes. Porque la gran mayoría de las personas que hacen algo espera siempre que no
Muchos esperan que los feliciten. Man. Muchos esperan que hablen bien de él. Por eso es que cuando llegan las campañas políticas para algún cargo presidencial o gobernación, siempre hay otros que dicen, voten por fulano de tal, porque es esto, aquello y lo otro, y va a ser esto y va a ser aquello. Según de todo, por eso se dice promesas políticas. En el caso de lo que Dios hace a través de hombres que Él mismo prepara para su honra y para su gloria, Dios sí cumple lo que Él dice a través de su palabra. Amén. Y debemos nosotros entender que para nosotros tener una actitud necesaria y vencer ante las adversidades debe ser a través de lo que Cristo vivió en este mundo. Nuestra lucha en este mundo es constante. Sí es. Recuerden que cuando una vasija entra al horno, el calor debe ser constante. Porque si no, ¿qué pasa? Cuando baja la intensidad y vuelve a subir, ¿qué le pasa a los pasteles cuando ustedes lo meten al horno y no tienen una temperatura constante? Nosotros decimos se baja, se baja. ¿Sabe qué? Todo tiene una manera de cómo debe ser lo perfecto. Jesucristo lo dijo una vez, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos empiezan a llamar a otros al evangelio y decirles, si llegas a Cristo, tus problemas se acaban. Qué mentira. Amén. Y si usted lo decía, pues debe decirle que ese no es el evangelio que se debe predicar. Amén. Porque el mismo Jesucristo pasó por tantas cosas para darte salvación a ti y a mí. Amén. Él no vino a pasear como lo hace la figura política de la Iglesia Católica, la cabeza de la Iglesia Católica, que tienen que cargarlo, él ni camina. No tienen que cargar para movilizarla allá, forrarla en oro. Él ni siquiera lee, otro lee por él. Man. Yo no sé cómo se muestra la gloria de Dios según ellos, si ellos no hacen nada. Más bien, ostentan poder, ostentan riqueza. Pero Dios no. Sí es. Nosotros tenemos que recordar eso, que nuestra vida le va a agradar a Dios a medida que estemos venciendo las adversidades en nuestra vida. Imagínense ustedes en un colegio, en una universidad, en algún lugar, donde no se haga ningún tipo de evaluaciones. ¿Cómo se va a demostrar si alguien sabe o no? Enseñen a multiplicar, a dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no hacen una evaluación, ¿cómo el maestro sabe si es los niños o esas personas aprendieron esa lección? ¿Cómo usted sabe si realmente ha avanzado en su vida? ¿Cómo usted sabe? Si lo que usted está escuchando aquí lo está aplicando o no. Man. Mira, una persona que estudia medicina no sabe y empiezan a enseñarle, pero llega un momento en que tienen que enfrentar algo real. Lo bueno es que las primeras prácticas son computadoras. Que si lo mató, ya está muerto. ¿Verdad que sí? Yeah. Y aún así yo me imagino a ellos ahí temblando, no por el cannabis, sino porque hagan las cosas. Pero tienen que estudiar tanto, tienen que tener tanto conocimiento, pero también la práctica. Por eso no ponen en esta carrera que no les va a decir nada que los va a matar. Imagínense, hermanos. Si nosotros como creyentes no entendemos que tenemos que mejorar al final nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo se sabe si realmente entendimos lo que dice la Biblia? Cuando lo aplicamos a nuestra vida. Amén. Y aquí es donde está la situación. ¿Cómo nosotros sabemos si vamos a enfrentar la situación bien o no? Si no estamos metidos en eso. Estábamos hablando del pueblo dominicano, donde Jesucristo estaba a pocas horas de ser crucificado.
Y una de las cosas que hacían era orar. Amén. Yo no sé si usted ora cuando sabe que viene la situación crítica. Y si no lo hace, mucho menos orar si es algo de imprevisto. Yeah. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ora sin cesar. Porque es una de las condiciones que el creyente debe tener para poder estar preparado constantemente. Amén. Miren, esa tercera frase que dice que la excelencia del poder sea de Dios se debe manifestar entonces cuando nosotros entendemos ese poder que Dios nos da. Y si Dios nos lo da, debemos usarlo para vencer en cada situación que se nos presente en nuestra vida. Dios ha puesto en nosotros todo lo necesario. Amén. Vean lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Allí nos dice claramente cómo el apóstol Pedro muestra todo lo que Dios ha hecho. Versículos 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas, todo lo que nosotros necesitamos viene de Dios. Amén. Todo lo que necesitamos para vencer en todo el mundo viene de Dios. Amén. No de un psicólogo, Así es. no viene de tu jefe, Amén. no viene ni siquiera de lo que tú aprendas por internet. Amén. Viene de Dios. Yeah. Todo lo perfecto viene de Dios. Amén. Toda buena obra viene de Dios. Nosotros tenemos que ver eso. No viene ni siquiera de nuestra experiencia. Así es. Hay algunos que son puestos en cargos de la iglesia o en algún lugar solo por lo que ha vivido. Pero la pregunta es, ¿cómo va a funcionar en las cosas que aún él no conoce? Cierto. Pero si Dios está con él, y si él tiene una vida de oración, y si va conociendo cada día a Jesucristo, allí se puede enfrentar las cosas como tienen que ser. Amén. Y debemos entender que lo que Dios da es para que lo usemos en beneficio unos a otros. Amén. Hay algunos que tienen la oportunidad de predicar y lo usan solo para lanzar piedras, cuando debe ser de beneficio Amén. unos a otros. Hay algunos que tienen cierto don, pero lo utilizan es como para estar por encima de otros. Y a veces dicen que Dios me dijo. O sea, más nadie tiene que hablar. Todos se callan porque Dios está hablando de ustedes. Mucho cuidado con eso. Amén. Nosotros debemos ver muy claro que Dios le da, aquí no dice específicamente a los líderes, aquí no dice a una persona cualquiera. Dios dice que a todos aquellos que han conocido a Jesucristo, Dios les da la oportunidad de tener todo lo necesario para vencer. Así es. Amén. Dios le da a todos. Por eso lo dice en los primeros versículos, dice en el versículo 2 de 2 de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso a quién se le escribe? A la iglesia. Todos tienen la oportunidad de tener las herramientas suficientes para crecer en el Señor, para crecer en su vida, para enfrentar los problemas. Así es. Lastimosamente, algunos tienen por costumbre de venir a escuchar solo al pastor. Creen que el pastor, creen que el líder, creen que el predicador es el único que tiene la sabiduría para decir las cosas. Amén. ¿Y es verdad? Sí. Pero mientras tanto en la semana, ¿de dónde te encuentras? Así es. Abres tu Biblia, escuchas mensajes, compartes con otros. Así es. ¿Qué pasa si solamente venimos el domingo a buscar nutrientes? Cuando sea sábado de la semana siguiente, ¿qué va a pasar contigo?
Esa es la palabra. No te nutres todos los días en tu casa, tú mismo, siendo dirigido por Dios, que el Espíritu Santo abre tu mente y te aclara las cosas como debe ser, porque el Señor Jesucristo dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Amen. Yes. Y si el Espíritu Santo está en ti, porque eres santo, entonces el Espíritu Santo te va a hablar todo lo que la palabra de Dios dice. Así es. Amén. No debes esperar que el predicador el domingo en la mañana te indique lo que no sabes, porque para eso está tu Biblia en tus manos. Pon el teléfono. Vamos a decir que tienes en tu teléfono, pero por lo menos usa. Amén. Busca, lee, ora. Amén. Porque cuando lleguen esos momentos difíciles que tienes que enfrentar, lo primero que debe venir a tu mente es: debo orar. Y lo otro, lo que dice la palabra de Dios que tienes que hacer. Amén. Porque si no, no vamos a tener una vida victoriosa. Además de mostrar una actitud de victoria en Cristo, debemos mostrar siempre un verdadero testimonio como hijos de Dios. Vean lo que dice allí versículos 10 y 11 de este capítulo 4 de segunda carta de los Corintios. Dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No es como algunas religiones creen que este texto quiere decir. Ellos llevan a un Cristo crucificado para todas partes. Muestran una imagen de un Cristo sufrido. Ellos piensan que eso es mostrar a Cristo crucificado. Ellos tienen imagen de Jesucristo ya muriendo en los brazos de María, X. Ese no es el Cristo crucificado que dice Pablo. Amén. El Cristo crucificado que dice Pablo es aquel que está en la cruz por salvación, por perdón de pecados. No podemos morir porque nuestra sangre manchada por el pecado no nos permite redimirnos a nosotros mismos. Así es. Amén. Amén. No es el Cristo, no es el crucifijo que tú puedas tener. No es una imagen cualquiera. Así es. Amén. Es por el conocimiento que has obtenido de lo que Jesucristo enseñó mientras estaba en este mundo. Amén. Yes. Ese es el Cristo crucificado. Crucificado por el pecado. Crucificado por amarte. Crucificado porque es un mandato de Dios que tiene que morir alguien para que no vayas al infierno. Ese es el Cristo crucificado. Y el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Amén. lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Cristo crucificado. Amén. No un Cristo muerto en la cruz, Amén. sino un Cristo redimiendo a la humanidad. Amén. Un Cristo que está diciendo que el pecado no debe ser más importante que lo que tú y yo pensamos en cuanto a Dios. Amén. Sino que Dios ha perdonado nuestro pecado a través de la sangre de Cristo. A veces olvidamos eso. A veces pensamos solo en el crucifijo. Y decimos: pobrecito, no puede porque Cristo murió. Y olvidamos entonces que debemos actuar como Cristo actuó. Y que esa muerte de Cristo en la cruz, colgado allí, muriendo por ti y por mí, tiene que ser una imagen de lo que tú y yo tenemos que dejar. Morir a muchas cosas. Apartarnos de muchas cosas. Ser diferente. Y aun cuando hay mucha gente que quiera perturbar nuestra vida, Él pudo haberse salvado de esa cruz, pero no lo hizo por amor a ti. Amén. Y nosotros no debemos entonces hacer como mucha gente cree, hacer justicia por nuestra mano. Cuando en realidad la verdadera justicia que viene de Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Amén.
¿Sabe por qué? Porque muchos esperan que los creyentes fracasen. Muchos esperan que se equivoquen los evangélicos. Sí es. Muchos esperan que el evangélico se le salte una mala palabra por el rabia que tiene. Muchos esperan que la gente, que el evangélico cometa un error para decir, viste, te lo dije. Sí es, ¿verdad? Por eso es que el testimonio es sumamente importante. Amén. No solo cuando estamos contentos, no solo cuando nos vaya bien, mucho más cuando nos va mal. Así es. Porque hay mucha gente viendo. Pensamos que no está pendiente de nosotros. Pero mire, muchos esperan que tú fracases. Porque si alguna vez tú le dijiste a alguien, si es que le dijiste que eres cristiano, que eres diferente, que eres transformado por la sangre de Cristo, ellos van a ver si es verdad. Sí es. Y aun cuando tú creas que no te están viendo, sí te están viendo. Amén. Y están escuchando qué palabras dicen. Y están viendo cómo actúas. Y se dan cuenta si hacen lo mismo que los demás. Qué triste sería, ¿no? Si alguna vez nos dicen, y eso que eres evangélico. Y si te lo han dicho, Mal. el Señor espera para perdonar. Amén. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos lo diga, ni siquiera la primera vez, sino que nosotros tengamos en nuestra vida lo más importante que es el temor a Dios y ser ejemplo ante los demás. Buen testimonio no es solo portarse bien, es llevar una vida en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Algunos creen que el buen testimonio es no decir nada, estar calladito, no hacer bulto, pasar desapercibido? Eso no es buen testimonio. Amén. Es un buen comportamiento. Pero hasta los asesinos psicópatas pasan desapercibidos muchas veces. Espero que no haya ninguno aquí y que no me toque nadie. Pero sabe eso, ¿no? Portarse bien no es suficiente. Si Jesucristo solo se hubiera portado bien, no hubiera pasado. Yes. Él hizo mucho más que eso. Amén. Murió por quien no tenía que morir. Porque nosotros sí somos culpables de nuestro pecado. Amén. Mucha gente pecaminosa se porta bien, pero está esperando la oportunidad de hacerlo. Buen testimonio entonces no es solo portarse bien. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Es el pasaje que continúa donde leímos hace poco. Porque primero Dios da todas las herramientas para que podamos vivir como creyentes, venciendo en Cristo. Dice, vosotros también. Ahora dice, ok, yo te di las herramientas. Ahora, vosotros también, ustedes, poniendo toda diligencia, por esto mismo a vuestra fe, virtud. Esto significa un comportamiento ejemplar. A la virtud, conocimiento. Es decir, tú te puedes portar bien, pero puedes ser más bonito de clase. ¿Verdad que sí? No se da cuenta que a veces eso pasaba en nuestro colegio, que a veces el más calladito hasta apenas le daba preguntar si lo entendía. Y así no nos puede pasar a nosotros como cristianos. Yes. Nos portamos bien, pero no queremos conocimiento. Ni leemos la Biblia, porque para eso está el domingo que el pastor predica. Dice también al conocimiento, dominio propio. Es decir, si sabes algo, contrólate. No quiera que los demás sepan que tú sabes mucho. No estés orgulloso de lo que sabes. Amén. Más bien, humildemente, enseña lo que sabes para que otros también sepan. Amén. A eso se refiere el dominio propio. A veces caemos en ese error de querer mostrar que sí sabemos. Pero esa es otra prédica que vamos a tener en otro momento. De dominio propio, paciencia.
Usted sabe cuán difícil es corregir a alguien que no quiere entender las cosas. Pregúntenle a mi esposa por qué. Que a veces ella quiere, si ella pudiera, no diga esto, aquello, quiere torcer de la mano. Pero hay que tener paciencia. A veces nosotros queremos poner palabras en la boca, y esto, y aquello, y lo otro. Hay que tener paciencia. ¿Saben por qué? Porque cada quien debe hacer su vida, cada quien debe dar un testimonio, y cada quien delante de Dios va a ser responsable por lo que hizo y por lo que dijo. Amén. Así es. Debemos dejarlo ser, pero como sigue diciendo, a la paciencia, es decir, enséñale el temor de Dios. ¿Conoce algo? Sí. Ok. Ten sabiduría para aguantar las cosas, pero también ten paciencia para aguantar a otros. Amén. Pero no dejes de enseñar lo que Dios quiere que aprendas. Amén. El temor a Dios. Y a la piedad, ahí viene algo tremendo. Afecto fraternal. Háblalo con tu hermano. Y le digo una cosa. A veces hay algunos hermanitos que uno prefiere que estén en otra religión. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Afecto fraternal. Ámalo. Yeah. Él es tu hermano, no porque tú lo escogiste, sino porque Dios lo puso allí. Amén. Algunos no, pero es necesario soportarnos en ese afecto. Y al afecto fraternal, Amor. lo que cubre todo, el amor. No importa lo que sea, no importa lo que diga, no importa lo que haga, hágalo porque Dios lo puso allí para qué, para ayudarte a ti y a mí a mejorar. Así es. Amén. Como dicen en las películas, eso es más necesario. Es algo que se porta, que es odioso, que es arrogante, que está allí para enseñarte a tener paciencia y humildad. Sí que soporten. Entonces, mis hermanos, nuestra lucha es constante, no solo con el mundo, sino también con nosotros mismos. Además, nuestra meta, si hacemos todo esto que dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1, del 5 al 7, vamos a poder parecernos cada día más a Cristo. Amén. ¿Qué pasa cuando tú y yo no nos parecemos a Cristo? ¿Qué pasa cuando no cumplimos esto que dice aquí en 2 de Pedro? ¿Qué pasa cuando no tenemos paciencia? Dice, pero es que no me tienen paciencia. No se refiere a eso. Sino que nosotros decidimos ser tan egoístas que no entendemos que la otra persona necesita más ayuda que golpe, Así es. que a veces se merece. Pero debemos entender eso. Se necesita más ayuda. Amén. Y por eso es que la palabra de Dios nos debe motivar cada día a enseñar a otros. Amén. Y déjeme decirle, no todo el mundo aprende de la misma velocidad. Así es. Así es. Hay unos que van en Uber, otros van en taxi, otros van en metro y hay unos que van en Esa es la manera de aprender. Y debemos tener paciencia con eso. ¿Y usted sabe quién hizo eso mejor que cualquiera de nosotros? Jesucristo. Amén. Así es. Imagínese usted un Pedro salido así como yo. Ese hombre quería saber todo y estaba ahí contando y haciendo. Y después se cuenta que todavía el hombre quiere decir, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. Y todavía, si yo no lo veo y meto el dedo y hago esto, pero yo todavía no creo. Imagínense usted todo eso. Todo lo que vivió 3 años y medio con Jesucristo, todavía. Jesucristo tuvo mucha paciencia, se apareció mira tanto así. Y mira aquí. Pero no te acuerdas que te dije, pero
Así somos algunos, Así es. pero debemos tener paciencia y sabiduría para enfrentar situaciones así como esta. No es fácil, hermano. No es fácil para una persona dividir un grupo. No es fácil para muchos tener dominio, dominio propio para enfrentar ciertas situaciones como esta. Pero es necesario que como creyentes nosotros entendamos que lo que viene de Dios está en nosotros. Que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a ayudar a hacer las cosas como tienen que ser. Amén. Solo que tenemos que dejar que lo haga. Así es. No imponer nuestra voluntad, sino Dios trabajando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Además de salir victoriosos y de dar buen testimonio, nosotros debemos mostrar siempre que vivimos por una esperanza eterna. Amén. Siempre nos quejamos, ¿verdad que sí? Por algo. Siempre estamos esperando algo. Por ejemplo, diga, espero el desayuno, que eso yo mismo lo hago. Y después espero la hora del almuerzo. Ya en la tarde, que es la comida que más me gusta y que más me llena, estoy deseoso de que sea a las 6 o las 7 de la noche. Amén. Siempre estoy esperando. Por la hora de ir al trabajo, que no me gusta mucho, que ir. Y cuando estoy en el trabajo, deseoso que se haga la hora de ir. Amén. Siempre estamos esperando algo. Por lo tanto, mire, las cosas que nosotros esperamos en este mundo son ficticias. Porque ya mañana vuelve a repetirse la misma. Hay que esperar a la comida, hay que esperar a esto, hay que esperar a la cosa, hay que esperar a otro, hay que esperar a aquello. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo esperamos de Dios? Amén. Esa es una esperanza eterna. Y no es eterna porque no llega, al contrario, es una esperanza que debe darnos ánimo, porque cuando nosotros terminemos nuestra vida en este mundo, va a ser una vida mejor y diferente que la que estamos llevando ahora. Así es. Porque si Dios nos ha puesto para llevar a cabo como jarrones, llevando dentro de nosotros el ministerio y el evangelio de nuestra vida, es porque tiene algo maravilloso y eterno para cada uno de nosotros. Amén. Si nos ha construido, si nos ha moldeado, es porque quiere que tener un uso especial para Él en este mundo. La muerte no es el fin de todas las cosas, es apenas un principio. Amén. ¿Qué pasa con la gente cuando dice, "Ay, se murió fulano, ay, no te voy a ver más nunca"? El apóstol Pablo dice, ellos no tienen esperanza. Pero nosotros, Amén. ¿qué dice Filipenses 1:21? ¿Cómo lo dice? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo pueden decir? Filipenses 1:21 es un texto que debe estar en nosotros siempre grabado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, Señor. Algunos nos entristecemos porque mueren nuestros familiares. Pero si son cristianos, ¿qué espera ese familiar nuevo? Ese sí va a descansar en paz. Amén. Tengo que pagar las funerarias, seguir pagando todos los biles necesarios. Si dejo hijos, tenemos que cuidárselo, todo eso. Pero el que muere en Cristo Amén. tiene vida eterna. Mire, yo sé que para algunos la palabra muerte no les causa nada agradable. Pero nosotros debemos entender que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Amén. Gloria a Dios, somos tres que tenemos vida eterna. Amén. Además, lo que sufrimos en este mundo no se compara con lo eterno que prometió nuestro Señor. Sí es. Amén. Como le dije al principio, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, si usted me va a seguir a mí, prepárese porque tendrá que recibir, lo van a recibir, lo van a gritar, lo van a hacer sentir triste y a veces lo van a sentir peor que triste, porque lo van a matar. Pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Romanos 8:18? Vamos a ver qué dice Romanos 8:18.
en robar y en robar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Sí, Señor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Levante la mano ahorita, el que no tenga ningún problema. El que no esté esperando en algo que se solucione. El que no le manda ni siquiera una oreja. Siempre hay algo. Siempre. Incluso ahorita muchos están pensando que la carretera tiene nieve. Si no le duele algo, si no debe nada, me espera en la carretera. Siempre hay algo que solucionar. Yes. Pues todo eso, si usted lo hace por amor a Dios, ¿qué dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse? El apóstol Pablo dice, viven con Cristo mucho mejor. Amén. Y las cosas que usted y yo sufrimos en este mundo, si lo sufrimos por amor del Señor, por la voluntad de Dios, mire, eso no es comparable con lo que usted va a recibir. Amén. Algunos dicen que debe compararse con el salario, pero a veces trabajamos tanto cuando vemos. A veces el jefe dice, no, ve tu cheque, cuando uno ve el cheque, que no mira que es algo triste, ¿no? Porque el mundo nunca te va a dar algo que te va a satisfacer. En cambio, Jesucristo sí. Amén. Te pasó de muerte a vida. Amén. Dio significado a tu vida. Yes. Te hizo conocer la verdad. Te Amén. hizo conocer a Dios. Y te está dando vida eterna. Porque si vas a morir a este mundo, vas a tener algo que no va a acabar nunca. Y va a ser de beneficio para ti. Amén. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tristes? A veces ni siquiera queremos decir que somos cristianos. Porque es como, bueno, ¿tú qué religión eres? A veces muchos se preguntan, ¿no? ¿Por qué el mundo de los testigos de Jehová, por qué visitan tanto? ¿Por qué se esfuerzan tanto? Si al final tú le preguntas, ¿y qué te va a decir? Porque voy a vivir como un... Pero eternamente es la pregunta. Ellos no dicen que van a vivir eternamente, que su cuerpo va a ser glorificado. Ellos no lo dicen. En cambio, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿para qué? Van a ser igual al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado, porque vamos a vivir eternamente para siempre. Amén. Este cuerpo no va a vivir eternamente para siempre, pero el cuerpo glorificado sí. Amén. Y debemos entender eso, que ya no va a haber dolores, no va a haber enfermedades. Pero en el modo que usted esté vivo, búsquese. Pero cuando Jesucristo venga, no va a ser necesario tal cosa. Además, hermano, lo que sufrimos en este mundo no se compara con lo que vamos a vivir con el Señor. Si usted quiere saber algo así remotamente, mire, lea Apocalipsis, sobre todo los últimos 4 capítulos, de cómo es la gloria de Dios allí. Que ellos no piensan nada más sino en cantar y darle gloria a Dios por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace, por lo que Dios es. Amén. Y nosotros debemos ir practicando aquí, ¿sabes? Amén. Que cuando estemos allá no sea incómodo, sino también sea una alegría cantarle directamente a Dios. Amén. Debemos pensar en eso. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Jesús es garantía de una victoria eterna. Amén. Y si Él está con nosotros, como lo prometió en Mateo 28:20, donde nos dice, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesucristo no se aparta de nosotros en ningún momento. Amén. Nosotros sí podemos apartarnos, mucho cuidado con eso. Así es. Él no se va a apartar de nosotros. Él, con todos los problemas, da la salida. Amén. Eso es como cuando usted le compra un juego a su hijo. Le pregunta, siempre busca la última parte.
la conseguirá. Dios hace eso con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Confiad, yo he vencido al mundo. Lo que te va a pasar a ti, te lo vamos a hacer rato. Amén. Ya, no sé cómo. Métete en un tutorial para que tú veas que vas a conseguir ahí cómo solucionar problemas. De lo que sea. Pero menos el problema de la muerte eterna, que solo Jesucristo lo soluciona. Amén. Ese sí lo soluciona. Mis hermanos, que es muy difícil mantener una actitud de victoria ante las dificultades. El apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de cómo enfrentarlas. ¿Recuerdan esos textos? Aunque destruidos incluso decía al final. Aunque el cuerpo esté muerto de sangre, yo glorifico a Dios. Amén. Imagínense usted, hay un video de una hermana, una doñita que está cantando más allá del sol, no sé si lo han visto. ¿Cuántos años usted piensa que tiene esa doña? Pienso que tiene más de 90. Y esa es la que no quiere esa doña. ¿Y cómo la vemos a ella? Cantando con esperanza más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar. Wow. No sabemos si sufre de artritis, no sabemos si sufre el corazón, no sabemos, pero su canto dice que ella no está confiando en las cosas que está viviendo, Así es. sino lo que Dios le ha prometido. Amén. Mis hermanos, es difícil mantener una actitud de victoria cuando hay problemas, pero el apóstol Pablo dice: yo enfrenté muchas de las cosas que ustedes ni remotamente piensan pasar. ¿Cuántas veces no lo persiguieron? Aquí algunos de ustedes han sido perseguidos. Bueno, mi mamá me perseguía para darme la chancla. No se trata de eso. ¿Cuántos han querido matarles a ustedes? No sé. ¿Cuántos de ustedes han sido apedreados? Una vez al pobre Pablo le dieron tanto pedraje. Lo vieron, ya se murió. Y vinieron los hombres de la ciudad, gente, papizo. A ver si respira. Y una vez lo estaban esperando para meterle una lanza cuando saliera por la puerta y lo van a saltar. Y lo bajaron por allá por una cadena. Así es. Y aún así, ese hombre que vivió todo eso está diciendo que aún todo lo que sufrió no se compara con lo que Dios tiene. Amén. Mis hermanos, nosotros estamos literalmente en una situación mucho mejor que Pablo. Amén. Tenemos entonces la confianza que Dios hasta ahora nos ha preservado y bendecido constantemente. Amén. ¿Cuánto más para esa esperanza bienaventurada y eterna de vivir con Jesucristo? Nuestro testimonio debe reflejar a Cristo. Debe reflejar a Cristo. Amén. Usted sabe lo que pasó cuando Pedro había negado ya a Jesucristo una vez. Ya la segunda vez llegó un hombre y dice: ¿y tú cómo que andabas con Jesucristo? ¿Tú cómo que andabas con él? Porque hablas como él. Mire, nosotros tenemos que ser identificados con Cristo. Amén. Que la gente tenga que decir, preguntar: mira, pero ¿qué pasa contigo? ¿Tú vas a una iglesia? O haga un comentario que diga: ok, que uno puede decir, yo soy cristiano, ok, esa es la diferencia. O si no, que pregunte, ¿tú eres católico? Esa pregunta no es buena. Nuestro testimonio debe reflejar a Cristo. Amén. Debemos recordar que este mundo pasajero no es nuestro hogar. Decimos: Cristo viene, pero estamos preocupados que no tenemos casa. Estamos preocupados porque no tenemos casa. Estamos preocupados porque nuestros hijos no se han graduado. Estamos preocupados por muchas cosas. Ojo, no dejen de hacerlo. Porque mientras Cristo no venga, usted va a necesitar eso. Si no, me entrega a mí, que yo no tengo casa contigo. Amén. Pero ojo, debemos recordar que este mundo pasajero no es nuestro hogar y que hay para nosotros un
Amén. Hermano, usted creyó en Cristo, aceptó a Cristo como Salvador. Usted aceptó a Cristo como Salvador porque quería vivir eternamente para siempre con Dios. Amén. Esto se va a cumplir. Amén. Porque Jesucristo nos dijo, donde yo esté, vosotros también estaréis. Se lo dijo a los apóstoles y se mantiene su palabra para nosotros hoy en día. Amén. ¿Qué tan grande puede ser un problema que Dios no puede resolver? ¿Qué tan grande puede ser ese problema? Hay cosas que parecen imposibles para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Dios nos ayude cada día a entender que el sacrificio por nuestro Señor vale la eternidad. Amén. Que el Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque a veces tenemos que recordar que usted está allí de nuestro lado. Gracias, Señor, porque usted nos invita a través de su palabra a recordar que usted nos ha dado lo suficiente para tener una vida victoriosa en este mundo. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra parte, a vivir como Jesús, a mostrar siempre a Jesucristo a través de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestro testimonio. Que no solo vean los demás que nos portamos bien, sino que usted pueda ver en nosotros dignos hijos